Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar nuestro curso de Spring Boot y en esta ocasión vamos a ver el tema de cómo crear una lista de personas con TimeLeaf, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar lo que son los iteradores if and each, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se hacen. Y antes de continuar me gustaría invitarlos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal para que aprendan de este curso que estamos iniciando con ustedes o algunos otros que ya tenemos bastante encaminados dentro del mismo canal, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar. Bien, para comenzar lo que les decía, vamos a crear otro individuo 2, otro tipo de persona, individuo, ¿de acuerdo? Y luego individuo 2 es igual a new individuo. Después vamos a poner individuo 2 punto y vamos a obtener los mismos datos. Voy a copiarlo para no estar tecleándolo. Ahorita nada más lo modificamos. Vamos a juntarlo. Y ahora sí vamos a modificarlo. Y vamos a cambiar los nombres. Vamos a poner Leonora Gutiérrez. Edad 28 años. L Gutiérrez @bdc. Vamos a poner el número. Es 77665544. Muy bien. Ahora vamos a crear nuestro objeto de tipo lista. Vamos a crear list. Individuo y se va a llamar individuos es igual a new array list. Ahora, y por corregir esto de array list y list, vamos a agregarlos aquí. Java array list útil, nos lo agrega aquí en la parte superior. Quita este error. Vamos a agregar la otra de útil list. Ya lo agregó aquí, ¿de acuerdo? Ya nos quitó el mensaje. Ya vamos a agregar los datos que va a incluir esta lista, que es individuo agrega individuo y luego vamos a ponerlo nuevamente para que nos agregue a los dos que tenemos aquí en la parte superior, ¿de acuerdo? Ahora, este también podríamos ponerlo de otra manera, que podría ser de la siguiente. Vamos a poner list individuos es igual a array punto as list individuo 1, que no trae número, y o individuo 2, ¿de acuerdo? Ok, aquí nos está marcando error porque necesito comentar este para que no se confunda en cuál va a ser el utilizado, ¿de acuerdo? Ya que estamos concluyendo eso, ahora vamos a agregarlo al modelo. Vamos a poner model.add attribute y vamos a poner individuos, que es el objeto de tipo lista, que es este que pusimos, coma, y el objeto es individuos, ahí está, punto y coma, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos aquí a nuestro índice para agregar lo siguiente. Ahora aquí vamos a agregar varios elementos. Vamos a comenzar primero con la etiqueta div. Después vamos a poner th. Recuerden que th significa encabezado. Por lo que vamos a evaluar primero que si no incluye nada esta lista,
que nos mande un mensaje. Primero que valide si está ocupada o no la lista. Si está ocupada, que nos muestre en pantalla lo que incluye. En dado caso que no, ahorita vamos a poner un mensaje. Entonces aquí dice si individuos es diferente de null y igual individuos.empty, o sea que no esté vacía. Entonces vamos a crear también una tabla. Y vamos a ponerle un borde del tipo 2. Aquí está. Después vamos a poner un TR, que es lo que nos vas agregando en cada renglón. Y vamos a poner esta información, ¿de acuerdo? Que es, vamos a poner TH. TH recuerda que es el encabezado. Perdón, aquí es nombre. Después vamos a cerrarlo, TH. Y vamos a copiarlo para los demás. Son 5, van 4, 5. Ok, el segundo es apellido. Apellido. Después edad. Después correo. Y después teléfono. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí a cerrar el TR. Muy bien. Y vamos a abrir otro TR. Para incluir toda esta información que ya tenemos aquí previamente. ¿De acuerdo? Vamos a primero alinearlo porque está bastante desordenado. Vamos a darle formato. Ahí está. Ya para que nos lo alinee. Y aquí vamos a poner th.each para que vaya iterando en cada una de las personas que tenemos dentro de la lista que acabamos de crear. Vamos a poner individuo. Después vamos a poner signo de pesos. ¿Y dónde va a obtener la lista? La lista se llama individuos, recordemos, individuos. La cerramos. Perdón, es aquí la llave, cerramos. Y aquí cerramos también. Después vamos a poner aquí un TD. Voy a borrar todos estos para que no nos estén haciendo ruido. Ahorita los copiamos y los pegamos. TD, TH, text. Esto permanece igual. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a cerrar, ya no va a ser span, ahora va a ser TD. Esto para que lo haga significa table date. Vamos a copiarlo para los demás. Ay, perdón. Dos, 3, 4, 5. Ahora sí vamos a corregirlo. Es apellido, muestra apellido. Edad, correo y teléfono. Vamos a corregirlo acá también. Teléfono, correo, edad.
Bien, vamos a quitar este TR, perdón, este BR. Y aquí cerramos el TR como lo hicimos aquí en la parte de arriba. Aquí está TR. Después vamos a cerrar la tabla. Aquí está, ya la cerramos. Y vamos a cerrar también el div. Ahí está. Vamos a darle formato. Ahí está. Y vamos a poner otro div para en dado caso que no esté, para en dado caso que esté vacía, ¿qué es lo que va a hacer? Ok, vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner th y vamos a poner una condicional if. Vamos a poner signo de pesos. Vamos a poner individuos. Ahora en lugar de que sea diferente, vamos a poner si es igual, anula o individuos.empty. ¿Qué va a hacer? Vamos a poner un mensaje. La lista no tiene información. Ok, vamos a guardar cambios. Control G. Perdón, es Control S. Y vámonos a correr nuestra aplicación. Vamos a darle Run File. Para que empiece nuestro servidor Tomcat. En dado caso que lo tuvieran activo, simplemente es detenerlo y volverlo a correr para que tome estos cambios. Muy bien. Ahora vámonos a nuestro navegador para validarlo. Okay, vamos a buscar localhost. Aquí está. Y aquí está nuestra lista. ¿Se fijan cómo nos aparece? Bueno, aquí se me hace que puso un signo de más. Por eso se está poniendo este signo. Pero bien, aquí vemos que nos está poniendo los datos en formato lista. ¿De acuerdo? Nos pone los títulos que pusimos. Nos pone y cada uno de los datos que nosotros también pusimos. ¿De acuerdo? Aquí también en el teléfono me faltaron los números para que se complete la cantidad. O aquí le puse de más. Pero bien, ahora vamos a quitar los datos para ver cómo sería cuando nos marca el error de que la lista no tiene información. Vámonos aquí a nuestra Apache. Vamos aquí a controlador y voy a quitarle dos números aquí para que estén en igual de longitud. ¿De acuerdo? También voy a comentar este para que no aparezca doble. Muy bien. Bien, para validarla vamos a quitar estas dos. Vamos a guardar cambios. Y vamos a nuestro navegador y validamos. Ya que estamos en el navegador, vamos a actualizar. Y aquí nos dice, la lista no tiene información. Por lo que, así nos va a mandar el mensaje cuando no tenga algún dato que mostrar. Simplemente nos va a mostrar este mensaje de que la lista no tiene información. Vamos a regresar los datos que teníamos aquí para que nos siga mostrando como debe ser. Muy bien, hasta aquí dejo este video. Espero les haya gustado. Que no haya quedado ninguna duda. Si en dado caso queda alguna duda, con gusto nos pueden escribir y los atenderemos con gusto y les daremos respuesta. Por favor, suscríbanse al canal para que sigamos subiendo más material para ustedes totalmente sin costo y sigan aprendiendo con nosotros, ya sea este o los otros cursos que tenemos en el canal. Que estén bien, hasta luego.